El amanecer caía despacio sobre la sierra cuando el rancho Las Nubes despertó como siempre, silencioso, frío y apartado del mundo. Las cabras balaban entre la neblina, la madera vieja crujía con el cambio de temperatura y el aire olía a tierra mojada y a soledad. Era un lugar donde nunca pasaba nada, a Teoje. En medio de ese paisaje vivía un hombre que parecía tan común que nadie le prestaría atención. Don Esteban, el cabrero, 60 años, piel curtida, manos abiertas en grietas profundas, sombrero que había visto demasiados veranos. Caminaba lento, como quien ya aceptó que la vida no corre para nadie. Pero había algo raro en él. Sus ojos nunca dejaban de revisar el horizonte, como si cargaran un recuerdo que no sabe morir. A las 6:42 de ese martes, ese instinto viejo le dio la primera señal. Un rumor de motores subía desde el camino de terracería. No era un tractor, no era un vecino. Era un sonido más grave, más pesado, más preparado para guerra. Esteban dejó el balde junto al corral. No corrió, no se escondió, solo respiró hondo. Sabía exactamente lo que significaba ese ruido. Minutos después, 3 camionetas negras sin placas entraron al rancho levantando nubes de polvo. Las puertas se abrieron de golpe. Bajaron hombres con pasos medidos, fusiles colgando, chalecos repletos, radios pegados al hombro. Ninguno sonreía, ninguno miraba al cielo. Todo en ellos gritaba CJNG, aunque no hiciera falta uniforme. Al frente venía un hombre con cicatriz en la mejilla y ojos que no conocían culpa. Le decían Navajas. Caminó hacia el cabrero con la calma venenosa de quien está acostumbrado a imponer miedo. «Bonito lugar», dijo, sin emoción. «Lástima que hoy deja de ser solo tuyo». Esteban no respondió. Bajó la mirada como campesino que tiene más años que fuerza. «Venimos por lo que escondieron aquí», continuó Navajas. 50 fierros, varias cajas. Tú sabes dónde están. Así que ahórrame tiempo. Las cabras se juntaron nerviosas. Un sicario golpeó la cerca con la culata para divertir a sus compañeros. Rieron como quien pisa hormigas. Esteban mantuvo la actuación intacta. Aquí solo hay cabras, patrón. Si enterraron algo, yo no vi. Era convincente. Voz débil, hombros caídos, ese temblor que parece miedo. Cualquiera habría creído que era apenas un vello. Cualquiera excepto alguien que buscara más de lo que se veía. Porque lo que esos sicarios no sabían, lo que tú, que escuchas esta historia, vas a descubrir ahora, es que don Esteban no siempre olió a cabra y monte. Muchos años atrás, cuando aún tenía fuerza en la espalda y otro nombre, Esteban Luján, servía en un lugar donde nadie quiere servir, las sombras. Oficial de inteligencia militar, especialista en zonas rurales, el hombre que entra en ranchos perdidos, mapea rutas de armas, se hace pasar por jornalero, por capataz, por veterinario y desaparece antes de que el cartel comprenda qué pasó. Nunca salió en televisión, nunca habló de sus misiones, pero en 15 años acumuló más historias de las que cualquier persona debe cargar. El precio fue alto, demasiado alto. Por eso, cuando le ofrecieron retiro con protección, solo pidió una cosa: desaparecer. Un hombre nuevo, una vida simple, un rancho perdido en la sierra donde pudiera morir siendo nadie. Le asignaron Las Nubes, tierras confiscadas años atrás. Le prometieron algo más. Si un día ves algo raro, nos llamas. Conoces estos terrenos mejor que nadie. Y Esteban cumplió, cuidó cabras, sembró, cayó, se volvió parte del polvo, hasta que, una tarde de julio, algo rompió el silencio. Reparando una cerca, escuchó motores por un camino viejo que casi nadie recordaba.
Se escondió entre los mezquites y vio 3 camionetas negras. Hombres armados, cajas de madera marcadas como arsenal militar. Esteban no necesitó abrirlas para saber qué eran. Conocía ese tipo de cajas desde antes de que muchos de esos sicarios nacieran. Esperó, observó, contó. Cuando se fueron, abrió una sola caja. Rifles, nuevos, numerados, 50 en total, enterrados bajo un árbol que nadie visitaba. Esa noche, marcó un número que había prometido no volver a usar. Al otro lado, el comandante Beltrán respondió: «Luján, si llamas tú, es porque algo grave se movió». Sin adornos, Esteban explicó todo. Días después, de madrugada, un equipo llegó sin sirenas. Recuperaron las armas, documentaron, se fueron como llegaron. Para el país fue un decomiso anónimo. Para el cartel fue una provocación que no iban a dejar pasar, y ahora estaban ahí, frente a él, armados, buscando lo que ya no existía en esa tierra. Navajas se acercó más, tan cerca que Esteban pudo sentir el olor a sudor mezclado con pólvora vieja. «Te lo voy a preguntar una sola vez», susurró. «¿Dónde están las cajas?» El cabrero levantó apenas el rostro, los ojos tranquilos, ni miedo, ni rabia. Solo esa calma extraña que tienen los hombres que ya hicieron las paces con la muerte. Y ahí, justo ahí, Navajas sintió algo que no esperaba sentir: duda, porque había algo en ese viejo, algo que no coincidía. Un hombre así no debería estar tan tranquilo, no debería sostenerle la mirada, no debería estar vivo si realmente fue testigo de un movimiento del COTONG. Pero Esteban solo dijo: «Yo no sé nada, patrón». Mentira perfecta, mentira que podía salvar minutos, quizá horas. Mentira que sería la chispa exacta para encender toda la historia que estás por escuchar. Porque aunque Navajas no lo sabía, ese viejo ya había dado su primer golpe mucho antes de que ellos bajaran de la camioneta. Los sicarios se dispersaron por el rancho como si fueran dueños del lugar. 2 entraron a la casa de madera, otros revisaron el corral. Otros golpeaban las paredes buscando huecos ocultos. Las cabras corrían asustadas, levantando polvo. El aire se llenó de ese olor a tensión que no necesita explicación. Era el olor de hombres que ya habían decidido que ese día alguien iba a morir. Navajas seguía frente a Esteban, estudiándolo como si intentara descifrar un mapa escrito en otro idioma. «Viejo», dijo bajando la voz, «no me hagas perder tiempo. Ya sabemos que aquí se enterró cargamento. No fue hace mucho, así que alguien tuvo que verlo». Esteban volvió a la misma pose humilde, hombros caídos, mirada baja, un personaje que había interpretado tantos años que ya se sentía natural. «Yo no me meto en cosas de nadie», murmuró, «ni en lo bueno ni en lo malo». Navajas chasqueó la lengua, frustrado. Hizo una señal con la mano: «Traigan al viejo». 2 sicarios lo tomaron del brazo de manera brusca y lo arrastraron hacia el granero. El suelo seco raspó sus botas gastadas mientras avanzaban. Pero incluso en ese movimiento forzado, Esteban mantuvo algo que ninguno de ellos notó: la mirada activa. Nada en él era improvisado. Dentro del granero, el olor era fuerte: madera vieja, estiércol seco, aceite de motor, polvo acumulado por años. Un lugar simple, pobre, pero con un detalle que los sicarios no habían notado todavía. «¡Cierren la puerta!», ordenó Navajas. Un golpe seco, oscuridad parcial, los fusiles apuntando al pecho del cabrero. «Escucha bien, viejo», dijo el líder. «Esas cajas no se enterraron solas. Y si alguien las sacó, tuvo que hacerlo desde aquí». Esteban alzó la mirada por primera vez. «¿Y por qué piensa que fui yo?».
Navajas, sonrió con malicia. Porque los vecinos hablan. Dicen que nunca sales del rancho, que no recibes visitas, que no tienes familia. Un hombre así ve todo. Esteban no respondió, no negó, no explicó. La mejor forma de ocultar una verdad peligrosa no es mentir, es dejar que el enemigo saque sus propias conclusiones. Uno de los sicarios, el más joven, se acercó para registrar el lugar. Delgado, nervioso, manos que temblaban un poco al sostener el fusil, le decían «El Flaco». Nadie sabía su nombre real. Apenas cruzó la mirada con Esteban, el viejo lo entendió de inmediato. Ese muchacho no estaba ahí por elección. «Patrón», dijo el joven dudando, «¿y si las cajas no están aquí?» Navajas se volteó con un destello de furia. «¿Ahora dudas de la información del jefe Flaco?» El muchacho tragó saliva. «No. Patrón, solo digo que, si ya las movieron...» «Pues por eso estamos interrogando al cabrero, ¿o no?», interrumpió el líder con voz dura. Los sicarios siguieron revisando. Golpearon paredes, movieron sacos, tiraron herramientas. Y fue entonces cuando uno dio un golpe con la culata y escuchó un hueco detrás de la tabla. «Patrón, aquí hay algo». Todos se acercaron. «Navajas», arrancó la madera. Detrás había un pequeño espacio oculto, no un arsenal, no cajas de fusiles, sino objetos que no deberían existir en un rancho cualquiera. Un chaleco táctico viejo con marcas borradas, fotografías antiguas donde Esteban aparecía con uniforme, pero con los ojos cubiertos por censura, mapas rurales con rutas marcadas en tinta roja, un cuaderno de notas con coordenadas y fechas sin explicación. Navajas frunció el ceño. «¿Qué es esto, viejo?» Esteban respiró hondo. Sabía exactamente lo que significaba ese hallazgo. Había llegado el momento en que su personaje de cabrero humilde ya no sería suficiente. «Son cosas de mi pasado», respondió con voz calma. «¿Pasado de qué?», exigió el líder, acercando su rostro al suyo. «¿De qué clase de campesino guarda esto?» El silencio se espesó en el granero. El Flaco dio un paso atrás, confundido. Otros sicarios miraron nerviosos, como si hubieran abierto algo que nunca debieron tocar. Esteban suspiró. Sabía que la verdad parcial era a veces la mejor arma. «Antes de llegar aquí, trabajé para el gobierno». Navajas entrecerró los ojos. «¿Policía?» «No exactamente», respondió Esteban. «Digamos que hacía trabajos que no aparecían en ninguna lista». Un murmullo recorrió el grupo. Los sicarios se miraron entre sí. Sabían lo que esa frase podía significar. «¿Militar?», insistió Navajas. Esteban no confirmó ni negó. Hace mucho tiempo de eso, pero a veces el silencio dice más que una confesión completa. Navajas retrocedió un paso, como si de repente se diera cuenta de que el viejo no era tan débil como parecía. «Patrón», dijo el Flaco con voz baja, «¿y si este señor no es quien nosotros pensábamos?» Navajas ignoró el comentario y recuperó su agresividad. «Viejo, no me importa quién fuiste. Ahora eres un cabrero rodeado de 12 hombres armados. Y vas a cantar». Apenas terminó la frase, uno de los sicarios, el más impaciente, levantó la culata para golpear a Esteban. Fue un movimiento brusco, pero antes de que la madera lo tocara, el viejo hizo algo que nadie esperaba. Notó que un hilo de luz entraba por una rendija del granero, el ángulo, la sombra, la distancia, y dio un paso lateral exacto. Un movimiento tan preciso que ningún campesino anciano debería poder ejecutar. El golpe pasó de largo. Los ojos de Navajas se abrieron un segundo, suficiente para entender que ese viejo era otra cosa. Pero antes
de que pudiera decir algo, un sicario desde afuera gritó: «¡Patrón! ¡Viene otra camioneta por el camino!». Navajas apretó los dientes. «¡Federales!». «No, patrón, sin placas». El líder maldijo. «Siga revisando. Si este viejo está jugando conmigo, lo sabremos rápido». El ruido de motores se acercó. Las cabras se inquietaron. La tensión se apretó en el aire como si el rancho contuviera la respiración. Esteban permaneció en silencio, pero por dentro sabía exactamente qué estaba ocurriendo. El cartel no solo había enviado un grupo, habían enviado refuerzos. Porque cuando los hombres como Navajas llegan a un lugar, vienen para quedarse hasta que lo destruyen o hasta que encuentran lo que buscan. Y lo que nadie en ese granero sabía era que el verdadero juego apenas estaba comenzando. El ruido de la nueva camioneta cruzó el aire del rancho como una amenaza anunciada. No venía rápido, no levantaba tanto polvo como las otras tres. Avanzaba despacio, como si quien iba al volante quisiera mirar cada detalle, cada árbol, cada sombra. Dentro del granero, Navajas seguía con el ceño fruncido, sosteniendo una de las fotografías que había encontrado en el escondite. En ella, un hombre más joven, con el cuerpo más firme, llevaba uniforme de campaña. Los ojos aparecían cubiertos por una franja negra, pero la mandíbula, la postura, la forma de sostener el fusil, eran exactamente los de don Esteban. «Te voy a hacer una pregunta», dijo el líder, levantando la foto frente al viejo. «¿Este eres tú?». Esteban miró la imagen apenas un segundo. «Fui», respondió. «Ya no». La sinceridad tranquila de esas dos palabras hizo que el granero pareciera más pequeño. El flaco tragó saliva. Ese tipo de cosa no se escucha todos los días. Crecer en la periferia le había enseñado que los hombres que salen en fotos como esa son los que nunca deberías tener enfrente sin una puerta de por medio. ¿Y qué hacías antes de las cabras?, se atrevió a preguntar el joven. Esteban lo vio directo a los ojos, pero respondió para todos: «Lo mismo que ustedes, pero del otro lado». Nadie se rió, nadie hizo chistes, porque el mensaje era claro. Ese viejo sabía exactamente cómo pensaban, cómo se movían, cómo disparaban y, peor aún, cómo morían hombres como ellos. Navajas se cansó del juego. «Ya estuvo de cuentos», gruñó. «Estas fotos, estos mapas, estas notas, esto no es de un campesino. Alguien te puso aquí, alguien que juega con nosotros desde la sombra, y yo voy a saber quién». Se acercó tanto que Esteban pudo ver la cicatriz que le cruzaba la mejilla. «¿Quién te mandó?». En ese momento, por primera vez, el cabrero sonrió. No fue una sonrisa grande, ni desafiante. Fue una mueca mínima, cansada, de quien ya vio ese tipo de interrogatorio demasiadas veces en su vida. «No me mandaron», dijo. «Yo elegí estar aquí». Navajas levantó la mano, dispuesto a golpearlo, cuando el radio en su chaleco crepitó. «Patrón, la camioneta que llegó no trae gente nuestra». «¿Y cómo sabes?». «Porque el conductor está solo. Y no parece cartel. Es, no sé, trae camisa normal, sin armas a la vista. Y está parado en medio del camino mirando hacia acá, como esperando algo». Esteban cerró los ojos un segundo. Sabía que los tiempos no eran coincidencia. Si alguien llegaba justo en ese momento, probablemente no era un cliente perdido. «Sácalo de ahí», ordenó Navajas. «Pero si hace algo raro, lo bajas». El líder hizo una seña a dos de sus hombres para que vigilaran la puerta del granero. Luego se inclinó hacia el viejo. «Si ese que llegó tiene algo que ver contigo, viejo, te juro que no queda cabra viva en esta tierra». Esteban no respondió. Solo pensó en una cosa.
hasta dónde había llegado la señal que activó antes. Porque lo que los sicarios no sabían era que, mientras lo arrastraban hacia el granero, él había logrado presionar un pequeño botón oculto en la parte interna de su cinturón. Un dispositivo tan simple como un llavero viejo, conectado a un transmisor que dormía enterrado bajo uno de los postes del corral. Era el regalo silencioso que el comandante Beltrán le había dejado años atrás. Si algún día escuchas motores que no te gustan, no marques. Solo aprieta esto. Si podemos, llegamos. Si no, al menos sabremos qué fue de ti. Esteban lo había guardado tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Hasta esa mañana. Afuera, los gritos se mezclaron con el balido de las cabras. La puerta del granero se abrió de golpe. Entraron 2 sicarios empujando a un hombre de unos 40 y tantos. Camisa de cuadros, pantalón de mezclilla, manos levantadas. Tenía el cabello corto, barba de 3 días y mirada de alguien que ha visto demasiadas madrugadas sin dormir. «Lo encontramos a mitad del camino», dijo uno de los hombres. «Dice que solo venía a comprar queso». «Navajas», soltó una carcajada seca. «¿A comprar queso a las 7 de la mañana en un rancho rodeado de camionetas negras? No me hagas reír». El recién llegado miró a Esteban apenas un segundo. Ese segundo bastó para enviar un mensaje entero. El cabrero no hizo ni un gesto, pero el brillo en sus ojos cambió. «¿Nombre?», preguntó el líder. «Luis», respondió el hombre. «Luis Herrera. Soy del pueblo. Vengo cada semana». Era mentira. Esteban conocía a todos los del pueblo. Ese rostro no era de ahí. Pero también sabía otra cosa. Detrás de ese nombre falso había algo familiar, una forma de pararse, de medir las salidas, de contar armas con la mirada. Eso no era un campesino curioso, era otra cosa. Navajas se acercó a Luis y lo registró con las manos, del cuello a los tobillos. No encontró arma alguna. «¿Y qué traes ahí?», preguntó, señalando una bolsa de tela que el hombre llevaba colgando. Dentro solo había pan envuelto en periódico y un trozo de queso viejo. Nada que gritara peligro, nada que justificara un tiro en la frente. Pero Navajas se guió por su instinto. «Si estás mintiendo, vas a desear no haber salido de tu casa hoy». El hombre tragó saliva. «No estoy mintiendo, solo vine a dejar esto y...». En ese instante, el radio de Navajas volvió a sonar, pero esta vez con otra voz, más agitada. «Patrón, hay movimiento raro en el cerro. No sé, luces, algo se está acomodando allá arriba». Navajas maldijo por lo bajo. «¿Cuántas? No veo bien. Son como reflejos. Podrían ser binoculares. O miras». El líder sintió una punzada de alarma recorriéndole la espalda, porque él sabía algo que no le gustaba recordar. En esa sierra, cuando alguien te observa desde arriba, casi nunca es por curiosidad. Miró a Esteban con odio renovado. «Viejo, si esos son amigos tuyos, te juro que te hago mirar cómo arde cada animal de este lugar antes de tocarte un dedo». El cabrero lo sostuvo la mirada sin pestañear. «No tengo amigos», dijo. «Solo decisiones que tomé hace mucho tiempo». Era verdad y al mismo tiempo era la mentira más útil que podía decir. El flaco se movió inquieto. «Patrón, si son los de verde, no deberíamos quedarnos encerrados aquí». Navajas apretó la mandíbula. Tenía 2 opciones y las 2 eran malas: quedarse y arriesgarse a que realmente hubiera un cerco formándose en el cerro, o irse sin encontrar el cargamento, regresando con las manos vacías ante un jefe que no perdona fracasos. Miró de nuevo la fotografía de Esteban joven, el chaleco táctico,
los mapas con rutas de terracería, y fue en ese momento cuando algo se acomodó en su mente. «Ya entendí quién eres, viejo», susurró. «No eres un campesino que vio de casualidad nuestros movimientos. Eres el tipo de fantasma que el gobierno planta en los lugares que nos interesan. Nos miras, nos cuentas, nos rastreas y luego desapareces». Se inclinó más, dejando el rostro a pocos centímetros del de Esteban. «Pero te tengo una mala noticia. Hoy no vas a desaparecer. Hoy te quedas aquí, conmigo, hasta que esto se aclara». Luis, o quien quiera que fuera, miró al cabrero de reojo, y en ese cruce breve, Esteban entendió que no estaba solo en el tablero. Allá arriba, en el cerro, alguien más ya se estaba moviendo. Y si quieres saber qué pasó cuando las miras, se encendieron sobre el rancho las nubes, vas a tener que escuchar la siguiente parte. El silencio que cayó sobre el rancho no fue normal. No fue ese silencio de la sierra al amanecer. Fue un silencio tenso, afilado. El tipo que antecede a un disparo o a una decisión que cambia destinos. Navajas levantó el rostro hacia el techo del granero, como si pudiera ver a través de la madera vieja que había en lo alto del cerro. Los sicarios se movieron inquietos. Uno revisó su cargador, otro apuntó hacia la ventana, otro se arrodilló detrás de unos sacos como si eso pudiera salvarlo de un francotirador. El flaco no dejó de mirar la rendija de luz. Tenía los labios partidos y las manos frías. Luis, el supuesto comprador de queso, seguía con las manos en alto, y Esteban permanecía de pie, firme, como quien ha visto ese mismo escenario tantas veces que ya entiende lo que viene después. Navajas giró hacia él. «Dime la verdad». «Viejo», dijo con voz baja, casi un susurro amenazante, «¿ese cerro está lleno de soldados?» Esteban respiró despacio, como quien elige cada palabra. «No lo sé, era mentira. El botón que había activado no era un juguete, y Beltrán no era un hombre que ignoraba llamadas de fantasmas del pasado. Si alguien estaba en el cerro, no eran turistas con binoculares, pero Navajas necesitaba creer que aún tenía control. «Me llevas diciendo mentiras desde que llegamos», dijo. «¿Quieres vivir? Dime quién viene». Esteban lo miró sin miedo. «Si fueran los de verde, ya lo sabrías. No se esconden en cerros, entran de frente». La frase cayó como piedra en un estanque. Y era verdad. Cuando el Estado operaba, lo hacía rompiendo puertas, no desde la distancia. Navajas tardó unos segundos en reaccionar. Luego sonrió, pero no de alegría. Era esa sonrisa torcida de quien cree haber descubierto algo. «Entonces, ¿quién está allá arriba?» Antes de que Esteban pudiera responder, el radio volvió a sonar. «Patrón, hay sombra moviéndose en la loma. No parecen militares. Están muy quietos. Demasiado. Navajas». Se tensó. «¿Cuántos?» «No sé. 2, quizá 3. No se mueven. Solo nos miran». Aquello era extraño. Demasiado extraño. Esteban sabía que una observación así no venía de federales. Ellos no se posaban en cerros a mirar. Tampoco era estilo del CJG mandar vigías antes de reforzar un ataque. Había otro jugador en la mesa. Luis, el hombre que hasta hace unos minutos fingía ser comprador de queso, decidió hablar. «No son militares», dijo, «pero tampoco son de ellos». Navajas lo apuntó con el fusil. «¿Y tú cómo sabes?» Luis clavó los ojos en él. Había en su mirada un cansancio que no se finge. Porque si fueran del mismo grupo, ya habrían dado señal, y si fueran militares, habrían tomado posición. Quedarse quietos así no es táctica militar. Navajas lo observó con sospecha. «¿Tú quién eres, eh?» Luis no respondió,
y ese silencio valió más que cualquier confesión. El líder llevó la mano a su pistola. «Este no es comprador. Este es otra pieza del mismo juego», pensó, pero en ese momento Esteban intervino. «Déjalo», dijo con voz firme. «Si quisieran matarte, ya lo habrían hecho, y no a ustedes primero, a mí». La frase provocó un pequeño temblor en el ambiente, porque el viejo tenía razón. Si las miras venían por alguien, venían por él. Y ese alguien ahora estaba en manos del CONG. Navajas apretó la mandíbula hasta que el músculo de su rostro tembló. «Muy bien, viejo. Vamos a hacer esto a mi manera». Se volvió hacia sus hombres. «Afuera todos. Quiero los rifles apuntando al cerro. Si esa gente baja, les vacían los cargadores». Los sicarios salieron apresurados, tropezando entre sí. Algunos tomaron posiciones improvisadas detrás de camionetas. Otros se escondieron detrás de troncos. Uno incluso se subió al techo del granero para tener mejor ángulo. Luis y Esteban quedaron dentro. La puerta entreabierta dejaba entrar la luz y el sonido de pasos nerviosos. Navajas se giró hacia el viejo. «Tú te quedas aquí», dijo, «hasta que sepa qué demonios está pasando». Esteban no se movió. «Si sales con tus hombres, te van a ver primero». El líder soltó una carcajada amarga. «¿Y qué sugieres? ¿Que me quede aquí, esperando que ellos decidan si vivo o muero?» Esteban lo miró con una calma casi ofensiva. «Sugiero que escuches». «¿Escuchar qué?» Entonces lo oyeron. No era un helicóptero, no era un motor, no era un rifle siendo cargado. Era algo mucho más simple. El sonido de una piedra rodando por el cerro, una sola, lenta, como si alguien desde arriba hubiera pisado el lugar equivocado. Los sicarios se sobresaltaron. «¡Patrón! ¡Se movieron!», gritó uno desde afuera. Navajas se asomó por la puerta entreabierta. El cerro permanecía en silencio. Ni un disparo, ni un rostro, ni un reflejo. Solo viento. Demasiado viento. Esteban lo sabía. Ese tipo de viento solo aparece cuando alguien usa camuflaje, cuando alguien se mueve despacio, casi pegado al suelo. Luis también lo sabía. Sus ojos se habían vuelto más serios, como si reconociera un estilo. «Ellos no vienen por ustedes», dijo. «Vienen por él», señaló a Esteban. Navajas apretó el fusil. «¿Y tú cómo estás tan seguro, comprador?» Luis soltó una exhalación lenta. «Porque si vinieran por ustedes, no habrían esperado». Esteban miró el cerro, esa calma, esa precisión, ese ritmo. Era un patrón que él conocía demasiado bien. No era Beltrán, no era el gobierno, no era el cartel. Era otra cosa. Afuera, uno de los sicarios gritó: «Vi algo, algo bajando por la loma». Imposible saber si decía la verdad o si los nervios ya lo estaban rompiendo por dentro. Pero lo que sí era real era la tensión. Navajas volvió al granero, respirando rápido. «Viejo, tú vas a subir conmigo. Vamos a ver si esos son tus amigos. Y si lo son, te juro que te mato antes de que lleguen». Esteban no se movió. «Si quieres que bajen, sube tú solo». El líder se enfureció. «No juegues conmigo». Fue entonces cuando Luis habló, esta vez muy serio. «Si subes, no bajas vivo». Navajas lo apuntó. «Ya me cansaste. ¿Quién demonios eres?» Luis bajó las manos despacio, como si desarmara el ambiente. «No soy tu enemigo», dijo. «Pero tampoco soy comprador de queso. Vine porque sabía que hoy algo se iba a romper en este rancho, y porque ese hombre», señaló a Esteban, «no debía enfrentar esto solo». Navajas rió sin humor. «¿Y tú qué? ¿Policía? ¿Informante? ¿Militar?». Luis negó con la cabeza. «Peor para ti», dijo el líder, pero antes de disparar, se escuchó un sonido que heló la sangre de todos. Un silbido, breve,
agudo, preciso, el tipo de silbido que solo usan grupos muy particulares para comunicarse sin radios. Esteban levantó la vista. Luis cerró los ojos un segundo. Navajas retrocedió. Y allá arriba, por primera vez, una silueta apareció entre la maleza. Solo un hombre, camuflado, rifle en la mano, mirando directo al rancho. No disparó, no habló, solo levantó la mano y la bajó lentamente. Una señal, una advertencia o una orden. La historia que venía después no era la de un enfrentamiento cualquiera, era la historia de quiénes eran aquellos hombres y por qué habían venido exactamente ese día. El hombre en el cerro no hizo nada durante varios segundos, y eso fue lo más inquietante. No disparó, no gritó, no corrió, solo se quedó ahí, a contraluz, como una sombra recortada contra el cielo pálido de la mañana. Suficiente para que todos en el rancho supieran algo muy simple. Si podían verlo ahora, era porque él quería que lo vieran. Navajas apretó el fusil hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Quién demonios es ese?», murmuró. Nadie respondió. Los sicarios en el patio se movieron buscando mejor ángulo, pero ninguno se atrevió a disparar primero. Algo en esa figura les decía que, si cometían el mínimo error, el que caería no sería precisamente el de arriba. Dentro del granero, Esteban y Luis observaban la misma escena por la rendija de la puerta entreabierta. «No es de los míos», susurró el cabrero. «Ni de los míos», añadió Luis. Entonces, ¿de quién era? El silbido volvió a escucharse, esta vez más cerca, como respuesta a algún código que solo unos pocos entendían. Desde otro punto del cerro apareció una segunda silueta, luego una tercera. Ninguna demasiado expuesta, ninguna completamente visible, solo las suficientes para mandar un mensaje. Están ahí, están mirando y tienen tiempo. Navajas tomó una decisión. «¡Todos adentro!», gritó. «Reagrúpense en el granero». Los hombres corrieron como pudieron. Algunos entraron tropezando, otros mirando hacia atrás cada 2 pasos. El eco de las botas llenó el espacio cerrado. Ahora el granero olía a sudor, miedo y pólvora dormida. Luis fue empujado contra una columna de madera. Uno de los sicarios le apuntó al pecho. «Ni respires raro, compa». Esteban quedó cerca de la pared donde antes habían estado escondidos sus mapas y fotografías. Esa pared ahora era un hueco que contaba su historia sin necesidad de palabras. Navajas se paró en el centro, respirando agitado. «Escuchen bien», dijo. «Nadie dispara hasta que yo lo diga. No sabemos quiénes son esos de arriba ni cuántos. Pero una cosa sí sé. Si están jugando a mostrarse, es porque quieren que entremos en pánico. Y aquí, el único que manda soy yo». Parecía convincente, parecía en control. Pero Esteban, que había visto comandantes reales sostener posiciones bajo fuego de verdad, reconocía algo más debajo del tono de voz. El miedo, un miedo que no estaba acostumbrado a sentir. Luis habló entonces, midiendo cada palabra. «Si intentas mantenerte aquí encerrado, te van a encajonar. Si sales en grupo, te van a cazar en el camino. Y si huyes dejando todo tirado, tu jefe te va a matar antes de que llegues a la ciudad». Navajas lo volteó a ver con odio. «Tú no estás en posición de darme consejos». «Yo tampoco», añadió Esteban. «Pero él tiene razón». El líder se giró hacia el viejo. «¿Y tú qué sabes?». Esteban lo miró sin pestañear. «Sé cómo trabaja gente que se esconde en los cerros. No están aquí por casualidad. No vinieron por ustedes. Vinieron a ver qué hacen cuando sienten que hay ojos sobre su nuca». Silencio. Navajas alzó la barbilla, desafiando.
¿Y qué se supone que hagamos, viejo sabio? Esteban respiró hondo. Lo único que no están esperando, hablar. Una risa amarga estalló entre los sicarios. ¿Hablar con quién?, se burló uno. ¿Con los de arriba o con los muertos que van a quedar aquí? Luis intervino, voz baja, casi como si no quisiera que alguien más que el líder lo escuchara. Si fueron los mismos que yo creo, no van a disparar si saben que hay un civil importante en medio. Los ojos de Navajas brillaron de ira. ¿Y tú quién dices que es importante aquí? ¿El cabrero? Luis sostuvo su mirada. Sí. Hubo un segundo en que el mundo pareció detenerse, porque lo que Luis acababa de admitir, frente a todos, era que ese viejo que olía a cabra tenía un valor que el propio grupo armado de arriba respetaría. Navajas se acercó hasta casi pegar la frente con la de Luis. «Vas a empezar a hablar ya», susurró. «O el primero que cae aquí es él», señaló a Esteban. «Y luego tú». Luis soltó el aire lentamente. Sus manos todavía estaban libres, pero no ingenuas. «Soy enlace», dijo. «Trabajo para gente que recoge piezas de información, no cuerpos. Me mandaron porque sabían que hoy el cartel iba a venir a reclamar algo que ya no estaba. Y porque sabían que el hombre que los hizo quedar como tontos iba a estar solo». Esteban lo miró, sorprendido por primera vez. «¿Lucía?», preguntó en voz baja, casi inaudible. Luis asintió apenas con la cabeza. «Navajas», frunció el ceño. «¿Quién es Lucía?». El cabrero decidió que ya no tenía sentido ocultar ese nombre. «La fiscal que lleva años siguiendo las rutas de armas que ustedes creen invisibles». El ambiente se volvió más pesado. «Entonces», se burló Navajas, «yo estoy rodeado por un viejo agente, un enlace de fiscalía y un grupo de tipos escondidos en el cerro que quizá trabajen para ellos. Pues qué honor». Luis negó con la cabeza. «No están aquí por ti», repitió. «Están aquí por él». Señaló a Esteban otra vez. El líder respiró hondo. El orgullo se le revolvía en el estómago. Había llegado al rancho a imponerse. Ahora parecía un invitado no deseado en una partida que otros habían empezado antes. «Entonces vamos a hacer algo», dijo, tomando una decisión drástica. «Si esos de arriba quieren al cabrero, van a tener que venir por él. Y mientras tanto, yo les voy a dejar claro que aquí no se negocia gratis». Se giró hacia Esteban y le puso el cañón del fusil en la frente. «Te quedas conmigo, viejo. Si alguien se acerca al rancho, el primero en caer eres tú». Luis dio un paso adelante. «Si lo matas», dijo con voz firme, «pierdes la única ficha que te mantiene vivo». Navajas sonrió de lado. «Eso lo veremos». Fue en ese instante cuando se escuchó otro ruido, distinto a todo lo anterior. No venía del cerro, no venía del cielo, venía del camino de terracería. El rugido de motores conocidos, camionetas, varias, demasiadas para ser casualidad. Navajas giró hacia la puerta. «¿Más de los nuestros?», gritó. El sicario que estaba afuera respondió con la voz quebrada. «No, patrón, no traen placas, pero tampoco son las nuestras, y traen sirenas, apagadas». El corazón de Esteban dio un vuelco. Luis cerró los ojos un segundo, como quien por fin ve una jugada acercarse. Porque esa mezcla, camionetas sin placas, sirenas apagadas, motores coordinados, solo significaba una cosa en esa parte del país: operativo. Y a partir de ese momento, el rancho Las Nubes dejó de ser un simple escenario de amenazas para convertirse en lo que siempre había estado destinado a ser: campo de batalla, tablero de ajedrez, y última oportunidad para que cada uno decidiera de qué lado quería estar cuando empezaran a caer las máscaras.
El sonido de las camionetas subiendo por el camino retumbó en el pecho de todos, como si la tierra misma marcara un conteo regresivo. No iban rápido, pero tampoco dudaban. Venían en bloque. Coordinar así muchas unidades sin hacer ruido es un arte que solo dominan dos tipos de gente: los que viven de la guerra y los que intentan detenerla. Navajas se asomó por la rendija de la puerta, el fusil todavía apuntando a la frente de Esteban. Vio las siluetas acercándose: camionetas gris oscuro, vidrios polarizados, torretas apagadas, antenas cortas. No parecían municipales, no parecían tránsito, no parecían nada que se pudiera comprar con una mordida. Uno de sus hombres, afuera, gritó: «¡Patrón! Traen luces ocultas en la parrilla. Esos son federales». Otro remató: «Y vienen más atrás. Son varias filas». Navajas sintió que algo dentro de él se encogía. No era miedo a los disparos, a eso estaba acostumbrado. Era miedo a algo peor, a perder el control frente a los suyos, a que vieran que él, el hombre que mandaba en ese pequeño infierno, ya no podía decidir nada. Apretó más fuerte el arma contra la frente del viejo. «Si son de los tuyos», susurró, «más te vale que les digas que se larguen». Esteban lo miró con una calma extraña. «No son míos», respondió. «Nadie es de nadie en esta guerra. Cada quien mueve sus piezas. Y luego dice que fue por el país». Luis no pudo evitar una sonrisa amarga. Sabía que eso era dolorosamente cierto. El coro de motores se detuvo al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una orden invisible. Luego vino un silencio espeso, cortado solo por el repiquetear de un pedacito de metal contra el suelo. Alguien afuera cargó un fusil y dejó caer la bala vieja. Entonces se escuchó una voz amplificada desde el camino: «Aquí fuerzas especiales, rancho rodeado, arrojen las armas y salgan con las manos en alto». La frase rebotó en las paredes del granero, atravesó la madera, se metió en los huesos de todos. El flaco tragó saliva tan fuerte que se escuchó. Un sicario más veterano murmuró: «Nos encontraron». Navajas se obligó a respirar hondo. Miró a sus hombres uno por uno. Vio algo que no le gustaba. Ya no eran 12 sicarios confiados. Eran 12 hombres haciendo cuentas en la cabeza. Cuentas de años de cárcel, cuentas de posibles balazos, cuentas de qué vale más, el silencio o la vida. Esteban, que había visto ese mismo dilema demasiadas veces, habló sin levantar la voz. «¿Rodillas o ataúd?», dijo. «Eso es lo que te están ofreciendo sin decirlo». Navajas apretó los dientes. «¿Y tú qué elegiste, viejo?». El cabrero sostuvo su mirada. «Yo elegí vivir lo suficiente para verlos caer». Silencio. Desde afuera, la voz regresó, más dura. «Última advertencia. Tenemos orden de entrar. No habrá segunda oportunidad». Luis habló en voz baja, pero con esa seguridad que solo tiene quien conoce la otra mitad de la historia. «Si disparas, hoy no sales ni en bolsa negra. Te borran aquí mismo. Y a tu gente también». Navajas se giró furioso. «¿Y tú qué sabes de cómo trabajamos nosotros?». «Porque también trabajé con ellos», respondió Luis. «No con los que te apuntan, sino con los que organizan este teatro. Y te voy a decir algo que nadie te cuenta. Cuando deciden rodear un lugar así, el que se rinde puede ver la luz del sol de nuevo algún día. El que se aferra solo dura minutos». Los ojos de varios sicarios se clavaron en el líder. El discurso de lealtad al cartel sonaba muy bonito en la cantina, con música y billetes sobre la mesa. Pero ahí, rodeados, con la tierra temblando por los motores y las miras apuntando desde el cerro, el romanticismo del morir de pie
Se sentía de repente muy caro. Navajas intentó recuperar el control. «Nadie va a salir», dijo. «Nadie. Si quieren entrar, que entren. No me voy a entregar como perro». Su voz sonaba firme, sus manos no tanto. Esteban lo miró con una mezcla de cansancio y certeza. «Te conozco sin conocerte», dijo. «Te vendieron la historia de que el que se entrega es cobarde. Pero hay algo que no te dijeron. A los muertos el cartel los olvida rápido. A los vivos que hablan les temen años». Luis dio un pequeño paso adelante. «Escúchame bien, Navajas. Si nos matas a nosotros, ellos van a entrar disparando. Ni negociación, ni trato, ni abogados. Si nos dejas salir vivos, puedo decir quién cooperó. Y créeme, no es lo mismo llegar con el sello de «se entregó» que con el de «se resistió hasta el final». ¿Sabes cómo funciona en el penal? Uno de los sicarios, el que llevaba más tatuajes en el cuello, no aguantó más. «Patrón, mi madre está viva», dijo con voz quebrada. «No quiero que me entierren aquí». Otro lo apoyó. «Yo tampoco vine a morir por cargamento que ni es mío». La grieta estaba abierta. Navajas lo entendió. Podía fingir que seguía mandando, pero ya no mandaba sobre el miedo de los otros. Apretó el fusil un segundo más contra la frente de Esteban, como si necesitara que el metal le recordara que aún podía apretar el gatillo. Y entonces bajó el arma. «El primero que tire su rifle sin que yo lo ordene, lo mato yo mismo», dijo, todavía intentando salvar algo de autoridad. «Pero vamos a negociar». Se acercó a Luis y lo empujó hacia la puerta. «Vas a salir tú», ordenó. «Con las manos en alto, vas a decirles que aquí adentro hay un civil y 12 miembros armados del CCONG. Nadie ha disparado. Están dispuestos a hablar. Si mienten, nos cargamos al viejo y salimos tirando». Luis asintió. Era lo máximo que podía sacar de ese hombre en ese momento. Esteban lo miró. «Diles la verdad», susurró. «No los hagas más peligrosos de lo que ya son». Luis sonrió apenas. No hace falta exagerar. La puerta se abrió. El sol golpeó la vista de golpe después de tantos minutos en penumbra. Luis salió despacio, manos bien arriba, paso medido. Los láseres de varias miras pintaron puntos rojos en su pecho, en su frente, en su garganta. «¡Alto ahí!», gritó la voz amplificada. «¡Identifícate!». «Luis Herrera», comenzó usando el nombre falso, luego corrigió. «No, Luis Andrade, enlace de la Fiscalía Especial. Adentro hay un civil vulnerable y 12 miembros armados del CJTNG. Nadie ha disparado. Están dispuestos a hablar». Dentro del granero, Navajas cerró los ojos un segundo. Escuchar su cartel nombrado así, tan claro, en boca de alguien que hablaba con autoridad, fue como sentir una losa caer encima. Esteban, en cambio, sintió otra cosa, la sensación agridulce de que una parte de su vida por fin estaba saliendo a la luz, aunque fuera a través del peligro. La voz desde afuera respondió: «Recibido, Andrade, mantente a la vista. Cualquier movimiento, raro, y disparamos». Unos segundos después, otra voz, esta vez más cercana, sonó por un altavoz portátil que alguien acercó hasta la entrada del granero. «Cabrero Esteban Luján», gritó. «Soy el comandante Beltrán. Sal con las manos en alto si estás en condiciones». Navajas volteó hacia el viejo, incrédulo. «¿Así que sí venían por ti?» Esteban sintió algo en el pecho que no sabía si era alivio o cansancio acumulado. «No venían por mí», corrigió. «Venían por todo lo que ustedes representan». Pero aún así, dio un paso hacia la puerta. El flaco lo miró con una mezcla de miedo y esperanza, porque sin saberlo, en ese instante, el muchacho estaba decidiendo
si quería seguir siendo un número más del cartel o si estaba listo para hacer la única cosa que el TJNG nunca le enseñó: elegir por sí mismo. Y lo que iba a pasar cuando Esteban cruzara esa puerta no solo iba a decidir el destino del rancho Las Nubes, sino el de todos los que, hasta ese momento, habían vivido obedeciendo a gritos y no a su propia conciencia. El granero entero quedó en silencio cuando Esteban avanzó hacia la puerta. Un silencio raro, de esos que no pertenecen al miedo, sino a la aceptación. Navajas lo siguió con la mirada. No era la mirada de un verdugo ni la de un líder. Era la de un hombre que, por primera vez, se daba cuenta de que había perdido algo más que control. Había perdido destino. El flaco se acomodó detrás de unos sacos, respirando rápido. Los otros sicarios observaban a Esteban como si fuera un testigo saliendo hacia un juicio que ellos no sabían si querían ver. Luis esperó afuera, manos arriba, un poco detrás de la línea de fusiles apuntados a él. Cuando Esteban cruzó el umbral del granero, la luz del sol le golpeó el rostro, y en ese instante todos los puntos rojos de las miras se movieron hacia su pecho. Luego bajaron lentamente, un reconocimiento silencioso. Beltrán habló por altavoz. «Esteban Luján, identificado. No dispares, Andrade. Déjalo avanzar». Luis bajó un paso, abriendo espacio. Esteban avanzó unos metros más. La tierra crujía debajo de sus sandalias desgastadas, pero su postura era firme, como quien no está caminando hacia custodia, sino hacia una conversación que llevaba años posponiendo. Las camionetas de fuerzas especiales estaban alineadas como una muralla gris. Hombres con cascos, chalecos, fusiles largos y miras térmicas cubrían todos los ángulos. Un operativo de 3 niveles: cerro, flanco y núcleo. Beltrán bajó de la camioneta principal. Tenía el rostro serio, la barba más blanca que hace algunos años y la mirada de un hombre que había visto demasiadas cosas para permitir que este día terminara mal. Cuando lo vio, Esteban murmuró: «Siempre tan puntual». Beltrán sonrió apenas. «Y tú siempre tan terco. Te dije que si volvíamos a encontrarnos sería por algo feo». «¿Lo feo vino solo?», respondió Esteban, encogiéndose de hombros. Beltrán dio un paso adelante. «¿Estás herido?». «No». «¿Ellos te golpearon?». Esteban negó. «Ah, no tienen idea de quién soy. Solo creen que soy un cabrero». Beltrán suspiró, como si esa frase hubiera confirmando un cálculo previo. «Entonces, todavía estamos a tiempo de evitar que esto termine como suele terminar». Beltrán hizo una seña a su equipo: puntar rifles al suelo, pero mantener candado visual sobre el granero. Uno de los agentes se acercó y murmuró: «Comandante, las siluetas del cerro siguen allí. No se han movido. Están observando». «¡Que observen!», respondió Beltrán. «No son nuestros enemigos, si no los provocamos». Esa frase atrajo la atención de Esteban. «¿Sabes quiénes son?», preguntó. Beltrán lo miró con un gesto cansado. «Digamos que trabajan por su cuenta. Gente que limpia basura cuando el Estado llega tarde. Nunca los capturé. Y ellos nunca me dispararon. Pero tampoco me ayudan». Esteban tragó saliva. Había esperado esa respuesta. Era la confirmación de que no estaba tan solo como creía, pero tampoco tan protegido como desearía. «Tenemos que hablar de los que están adentro», dijo Esteban al fin. Beltrán alzó una ceja. «¿Cooperarán?». «Uno de ellos, sí. Quizá 2. El resto, no sé». «Necesito nombres», dijo Beltrán. «Y necesito saber si están nerviosos o si están listos para pelear». Esteban lo miró directamente. «Están quebrándose. Ya se dieron cuenta de que rodeaste el rancho con unidad triple. Si alguien de ellos dispara,
Sus propios compañeros serán los primeros en caer. Beltrán asintió, satisfecho. Entonces haré algo que no hago desde hace años. Se acercó al altavoz, respiró profundo y ordenó: «Miembros del grupo armado dentro del granero, habla el comandante Beltrán. Tienen 30 segundos para enviar a un portavoz desarmado. Si no salen, entramos». El eco rodó por el campo, golpeó el cerro y regresó más pesado. Dentro del granero, Navajas lo escuchó. El rostro se le endureció. «¿Quieren portavoz?», gruñó. «Que salga él», apuntó a el flaco. El joven retrocedió, pálido. «Patrón, yo no...» «¡Sal!», gritó Navajas. «Y diles que aquí mando yo». Pero otro sicario, un hombre corpulento con tatuaje del Cristo negro en el brazo, dio un paso adelante. «Yo salgo». Los demás lo miraron, incluso Navajas. «¿Tú?», escupió el líder. «Sí», respondió él, «porque si sales tú, nos matan. Si salgo yo, quizás escuchan». Navajas lo encaró, pero no lo detuvo. Ese era el síntoma final. La cadena de mando ya estaba rota. El hombre levantó las manos y salió despacio. Fue recibido por apuntadores de fusil desde todas las direcciones. Pero Beltrán levantó la mano, ordenando pausa. «Nombre», pidió el comandante. «Julián», respondió el sicario. «No tengo placa ni apodo, solo Julián». «¿Armas?». «Dejé todo adentro». Beltrán lo evaluó. No buscaba solo comprobar que estaba desarmado, buscaba medir el temblor en la voz, la postura, la forma en la que respiraba. Era alguien que ya había decidido no morir hoy. «¿Qué quieren?», preguntó Julián. «Que salgan uno por uno», respondió Beltrán, con las manos a la vista, sin armas, sin movimientos raros. El que salga armado, cae. El que apunte, cae. El que se acerque demasiado a alguien que no sea yo, cae. Julián asintió lentamente. «Lo digo, pero no sé si todos obedecerán». «¿Entonces quieres vivir?», dijo Beltrán. «Díselo con esa voz, con la misma que estás usando ahora». Julián tragó saliva. «Lo intentaré». Regresó al granero. Dentro, los 11 pares de ojos lo recibieron como si trajera una sentencia o una salida. Navajas lo miró con veneno. «¿Y bien? ¿Qué dijo tu generalito?». Julián respondió sin temblar: «Que si sale uno armado, lo matan, que si alguien apunta, lo matan, y que si alguien hace una tontería, nos matan a todos». Sus palabras se metieron en la piel del grupo. Uno de ellos dejó escapar un susurro: «Yo no quiero morir aquí», y fue suficiente. Esa frase fue el disparo invisible que rompió a los demás. Uno por uno comenzaron a soltar los rifles, no como acto heroico, no como traición, sino como simple instinto humano de supervivencia. El único que no lo hizo fue Navajas. «No voy a entregarme», dijo. «Prefiero caer peleando». El flaco lo miró con desesperación. «Patrón, yo tengo hermanos. No quiero que pongan mi foto en una cruz en la carretera». Navajas tembló, no por cobardía, sino por una rabia infantil que había vivido años enterrada bajo cocaína, órdenes y un ego barato. «Todos ustedes», susurró, «me están dejando solo». Esteban lo miró con compasión sincera. «¿No te están dejando solo?», dijo. «Están eligiendo vivir. Tú también podrías». Navajas levantó el fusil, pero no hacia Esteban, no hacia Beltrán. Lo levantó hacia su propia gente. «El que salga, lo mato yo», gritó, rompiéndose por dentro. Nadie se movió, y ese fue su final, porque cuando un líder apunta a su propia gente, ¿deja de ser líder? El corpulento Julián dio un paso adelante. «Patrón», dijo con voz baja, «ya no mandas». La frase cayó como un tiro sin pólvora. Navajas bajó el fusil muy despacio, como si el arma pesara 100 kilos, y por primera vez
estuvo realmente solo. Por un segundo entero, nadie respiró dentro del granero. Navajas. Tenía el fusil a medio bajar, la mirada perdida, la mandíbula apretada como si sus propios dientes fueran una trampa que estaba intentando no activar. Julián continuaba de pie frente a él, sólido como una piedra en medio de una corriente que ya había decidido cambiar de rumbo. El flaco, el más joven, el que entró al cartel sin saber que estaba firmando su propia sentencia, fue el primero en moverse. Caminó hacia la pared, apoyó el rifle en el suelo y levantó las manos despacio. Ese gesto solitario abrió la compuerta. 1, 2, 3. En menos de 20 segundos, 11 rifles quedaron amontonados en un rincón del granero. El sonido de los metales chocando contra el piso era suave, pero en los oídos de Navajas sonó como el derrumbe de un edificio entero. El líder tragó saliva. Por dentro, algo se le rompía en cámara lenta. «Están traicionándome», murmuró con asco. Esteban lo corrigió con la voz tranquila de quien ya ha visto demasiados hombres romperse. «No, te están dejando de seguir, que es distinto». Navajas levantó los ojos. Había odio, había miedo, pero, por primera vez, también había un destello honesto, la comprensión de que ya no tenía salida. Julián respiró profundo. «Patrón, nadie quiere morir hoy, ni usted. No tiene por qué terminar así. Suelte el arma». Navajas tembló. Por un instante pareció que iba a hacerlo. Las manos le bajaron unos centímetros, pero justo en ese momento, desde afuera, la voz amplificada volvió a rugir. «Aquí, comandante Beltrán. Primer grupo. Listo para entrar». Un murmullo recorrió el granero. Alguien dijo: «¿Ya vienen?». El sonido de pasos coordinados, botas golpeando tierra, seguros de fusiles activándose, se acercó desde todos los flancos. Eso aplastó el último pedazo de lógica que quedaba en Navajas. La furia regresó como un relámpago. Gritó: «Nadie va a entregarse. Todos al fón». Pero su frase murió a medio aire. Julián, rápido como si su vida dependiera de ello, lo empujó hacia atrás y lo estampó contra un poste del granero. Su brazo enorme le bloqueó el fusil mientras lo desarmaba con un movimiento torpe pero desesperado. El arma cayó al suelo. Navajas quedó inmóvil, no derrotado, no sometido, solo vacío. El silencio que siguió no fue de miedo, fue de alivio. El flaco exhaló con tanta fuerza que parecía estar expulsando semanas de terror. «Gracias, Julián», susurró, casi sin voz. Esteban dio un paso al frente. «Ahora sí», dijo. «Salgan, uno por uno, despacio, con las manos arriba». Nadie discutió. Nadie cuestionó. Era como si, de repente, el viejo cabrero fuera la única figura que todavía tenía sentido en esa historia fracturada. Julián salió primero, manos arriba, pecho expuesto, mirada firme. Los puntos rojos de las miras lo recibieron como agujas invisibles pegándose a su ropa. Un agente gritó: «¡Mantente quieto!». Beltrán levantó la mano. «Es el portavoz. Déjenlo avanzar». Julián caminó hasta quedar frente al comandante. «Vienen 11 más», dijo. «Todos desarmados. El líder ya no manda». Beltrán frunció el ceño ante esa frase. La anotó mentalmente. Era un detalle importante, uno de esos que más tarde ayudan a determinar penas, castigos, acuerdos. Cuando vio a los demás salir, uno a uno, lento, manos arriba, el comandante confirmó la lectura de Esteban. Estaban quebrados. Eran hombres que habían estado a un disparo de convertirse en cadáveres anónimos en un rancho perdido. La entrega tomó poco más de 1 minuto. 11 hombres alineados, esposados, cabeza gacha, respirando
como quien por fin despierta de una pesadilla. Solo quedaba uno adentro. Navajas. Beltrán miró a Esteban. ¿Va a salir solo?, preguntó. El viejo negó. Él no sabe salir solo. Si lo hace, dispara. O le disparan, o se dispara. Y entonces, Esteban suspiró. Voy a entrar yo. Beltrán lo miró como si hubiera oído una locura. Ni hablar. Es demasiado peligroso. Más peligroso es que alguien de tus hombres entre creyendo que va a encontrar a un monstruo. El comandante lo evaluó de arriba abajo. Sabía una cosa. Cuando Esteban decía algo así, era porque ya había calculado absolutamente todo. «¿Voy contigo?», dijo Beltrán. «No», respondió el cabrero. «Él no te va a escuchar a ti. A mí, quizá». Hubo un segundo de tensión entre ambos hombres, un respeto antiguo, mezclado con la frustración inevitable de combatir enemigos que nunca mueren del todo. Beltrán cedió. «Tienes un minuto. Si escucho un disparo, entramos». Esteban asintió. Volvió al granero. Dentro, Navajas estaba sentado en el suelo, la espalda pegada al pilar donde minutos antes había amenazado a todos. Las manos le temblaban. Los ojos estaban rojos de rabia y vergüenza. No levantó la cabeza cuando el viejo entró. Esteban habló primero. Acabó. Navajas apretó la mandíbula. No ha acabado nada. Lo suficiente sí, respondió Esteban. Tus hombres se entregaron. Ya no tienes equipo. No tienes mando. No tienes salida. Lo único que tienes es elegir cómo termina tu parte de esta historia. El líder lo miró con furia cansada. ¿Y cómo quieres que termine? ¿Arrodillado? ¿Pidiendo perdón? Esteban negó. Quiero que termines vivo. Navajas. Se rió, una risa rota, sin aire. ¿Para qué? ¿Para que mi jefe me mate en la cárcel? ¿Para que mis hijos crezcan diciendo que fui cobarde? El cabrero lo miró con esa calma que solo tiene quien ya sobrevivió a demasiadas muertes. Tus hijos crecerán diciendo lo que tú les enseñes con tu final. Si mueres peleando solo, van a creer que ese era tu destino. Si vives, van a creer que la vida tiene segundas oportunidades. Navajas cerró los ojos, y por primera vez, el hombre que había aterrorizado a pueblos enteros parecía pequeño, humano, herido. ¿Y tú qué sabes de segundas oportunidades, viejo?, preguntó con voz quebrada. Esteban se arrodilló frente a él. «Yo soy una segunda oportunidad», respondió. «Me la dieron cuando pensé que ya no quedaba nada para mí. Si me la dieron a mí, también pueden dártela a ti». El silencio entre ellos fue profundo. Luego, muy despacio, Navajas levantó las manos. «Está bien», susurró. «Diles que salgo». Esteban sonrió apenas. Se levantó. Caminó a la puerta. Miró a Beltrán y levantó un dedo. Uno más. El último. Beltrán asintió. Cuando Navajas salió, con las manos arriba, la tierra entera pareció soltar un suspiro que había estado sosteniendo desde hacía horas. Los federales lo esposaron. No con violencia, no con desprecio, sino con esa neutralidad fría con la que se detiene a alguien que por fin aceptó el final. Detrás de él, Esteban salió también. Luis, que esperaba a un lado, exhaló aliviado. «Lo lograste». El cabrero respondió. «Lo logramos. Todos». Beltrán se acercó y puso una mano en su hombro. «¿Estuviste a punto de morir hoy, Luján?» Esteban sonrió. «Estuve a punto de morir muchas veces en mi vida. Esta fue la más tranquila». Beltrán negó con la cabeza, pero no discutió. Los agentes empezaron a subir a los detenidos a las camionetas. Luis cruzó los brazos. «Esto no termina aquí», dijo con gravedad. Esteban lo miró. «Nunca termina», respondió. «Pero hoy ganamos tiempo. Y a veces el tiempo es lo único que separa a un hombre vivo de un hombre enterrado».
Beltrán se acercó un poco más. «Te llevo a un lugar seguro». Esteban negó. «No, hoy vuelvo a mi rancho. Hoy tengo que ver el cielo desde mi propio patio». Beltrán lo miró como si quisiera discutir. Pero al final entendió. Había hombres que nacieron para pelear. Y hombres que, después de pelear toda la vida, solo quieren volver a casa. Esteban era los dos. «Te escoltaremos hasta la entrada del camino», dijo Beltrán. «Después, eres libre». El viejo cabrero respiró el aire frío de la sierra. «¿Libre?», repitió. «Sí, por fin». El operativo en el rancho Las Nubes terminó oficialmente a las 11:07 de la mañana, cuando la última camioneta con detenidos dobló la curva del camino de terracería y desapareció detrás de los cerros. Oficialmente. Porque la verdad es que nada termina de verdad cuando el CJNG está metido. Solo cambian de lugar las piezas, los nombres, las rutas. Esteban se quedó de pie en medio del patio, rodeado de huellas de botas sobre la tierra y la marca de las llantas de las camionetas federales como cicatrices nuevas en el polvo. Por primera vez, desde que llegaron las primeras camionetas negras, el rancho estaba en silencio. Silencio de verdad. Ni gritos, ni motores, ni murmullos de hombres armados. Solo cabras. ¿Y viento? Beltrán se acercó, ajustándose el chaleco. «Te vas a venir con nosotros», dijo. «Aunque sea unas horas. Necesitamos tu declaración completa, Luján, no solo sobre hoy, sino sobre lo que empezó en julio, con esas cajas enterradas». Esteban asintió. Sabía que ese momento iba a llegar. Cuando decides apretar un botón de emergencia, no llamas solo a fusiles, llamas también a papeles, firmas, juicios. «Está bien», respondió. «Pero después vuelvo». «Después vuelves», confirmó Beltrán. «Si es que sigues queriendo ser cabrero». Esteban sonrió de lado. «No sé ser otra cosa». Luis se acercó con una libreta en la mano. «Cuando todo esto entre a expediente», dijo, «tu nombre va a aparecer más veces de las que te gustaría». Testigo clave, informante protegido. Llámalo como quieras. «Llámalo como lo que es», corrigió Esteban. «Alguien que no quiso hacerse el ciego». Horas más tarde, en una sala gris de la fiscalía en la ciudad, Esteban relató con calma lo que tú ya sabes. Las camionetas de Julio, las cajas enterradas, las fotos de los números de serie, la llamada a Beltrán, el decomiso silencioso. Luego, paso a paso, describió la mañana del operativo, la llegada de navajas, el papel de El Flaco, la aparición de los hombres en el cerro, la entrega. Lucía Andrade, la fiscal que hasta entonces era solo un nombre, escuchaba en silencio. 40 y tantos años, cabello recogido, ojos que no se pierden en detalles inútiles. Cuando Esteban terminó, ella habló por primera vez. «Lo que hiciste hoy rompió una cadena», dijo. «Esas armas que interceptaste no iban a quedarse en la sierra. Iban a cruzar estados, a entrar en ciudades, a terminar en manos de muchachos que nunca viste. Paraste una ruta entera». Esteban bajó la vista. «Paré una ruta», corrigió. «Mañana habrá otra». Lucía no discutió. «Aún así», dijo, «hoy hay 12 detenidos que pueden hablar, y un líder que, por primera vez, no se sintió intocable. Eso también rompe cadenas». Luis, apoyado en la pared, añadió, «Y hay algo más. El muchacho, el que llaman Flaco, pidió hablar con usted». Esteban lo miró, sorprendido. «¿Conmigo?» «Contigo», confirmó Lucía. «Dice que quiere contar cosas, si tú estás del otro lado de la mesa». Esteban pensó en todos los rostros que había visto caer por estar en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Pensó en cuántos flacos quedaron tirados en fosas sin nombre,
porque nadie les ofreció otra opción. «Está bien», dijo al fin. «Lo escucho». La entrevista ocurrió en una sala pequeña, sin vidrios espejados. Solo una mesa, 2 sillas y un vaso de agua. El flaco entró con las manos esposadas, la mirada baja. «Siéntate», dijo Esteban. «No estás frente a un juez, solo frente a alguien que ya vio este camino demasiadas veces». El muchacho levantó los ojos, húmedos. «Usted», dijo, «hoy nos pudo haber dejado morir a todos». Esteban negó. «No hubiera aguantado un disparo más la madera de tu alma», respondió. «Estabas quebrándote desde antes de que llegaran los federales». El flaco respiró hondo. «Yo nunca quise esto», soltó. «Me ofrecieron trabajo en un rancho de agave, 3 comidas al día, cama y sueldo fijo. Cuando llegué, ya estaban las armas, ya estaban las órdenes, y ya no había puerta de salida». «¿Tienes familia?», preguntó Esteban. «Una madre y 2 hermanitos», respondió. «Ellos creen que trabajo en una fábrica. Si se enteran de lo que hago, se mueren de miedo». Esteban apoyó los codos en la mesa. «Hoy tienes una oportunidad que muchos como tú no tuvieron», dijo. «No puedo prometerte que no vas a ir a prisión, pero sí puedo prometerte algo. Si hablas, si cuentas rutas, nombres, lugares, alguien va a moverse para que tu familia no termine pagando por tus decisiones». El flaco lo miró con esperanza y culpa mezcladas. «¿De verdad? ¿Pueden protegerlos?». Esteban miró a Lucía, que observaba desde la puerta. Ella dio un paso adelante. «Si colaboras», dijo con tono firme, «entras a un programa. No es perfecto, no es rápido, pero es mejor que la fosa». El flaco cerró los ojos y empezó a hablar. Nombres de bodegas, puntos de reunión, placas de camionetas, alias de jefes de plaza, apodos de reclutadores que se hacían pasar por patrones buenos en pueblos donde el hambre manda. Esteban escuchó en silencio, no solo como testigo, también como hombre que entendía que, en ese momento, ese muchacho estaba dando el primer paso fuera del laberinto. Cuando terminó, el silencio en la sala era distinto. No era pesado, no era amenazante, era un silencio que dejaba espacio. «Gracias», dijo Esteban. El flaco lo miró sin entender. «¿Por qué me da las gracias?». «Porque hoy decidiste no seguir la inercia», respondió el cabrero. «Eso, en este país, es un acto de valentía». Horas después, cuando por fin lo dejaron volver al rancho, el sol ya se estaba escondiendo detrás de los cerros. Beltrán cumplió su palabra. Lo escoltó hasta la entrada del camino y luego lo dejó seguir solo. Las nubes lo recibió con el mismo olor de siempre: cabras, polvo y madera. Pero algo había cambiado. Las huellas de llantas aún marcaban el suelo. Las tablas del granero seguían rotas. El escondite, donde antes guardaba sus mapas, ahora estaba vacío. Y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió que el rancho no era solo un lugar para esconderse. Mientras cerraba la puerta del corral esa noche, escuchó el sonido de una camioneta acercándose. Su mano fue instintivamente hacia la pistola que todavía guardaba por costumbre, pero se relajó cuando vio quién bajaba. Don Chema, el tendero del pueblo. Doña Irma, la señora que vendía tortillas. Un par de vecinos más. Traían bolsas con comida, herramientas, tablas nuevas. «Supimos lo que pasó», dijo don Chema sin rodeos. «Y nadie del pueblo quiere que arregles esto solo». Esteban los miró, desconcertado. «No tenían por qué venir», murmuró. Doña Irma sonrió. «Claro que sí», respondió. «Usted siempre llega temprano al mercado, nunca fía de más, nunca falta al respeto a nadie.
Es más de este pueblo que muchos que nacieron aquí. Así que sí, teníamos por qué venir. Mientras el sol se apagaba detrás de las montañas, los vecinos se repartieron tareas sin preguntar demasiado. Uno clavó nuevas tablas en el granero, otro barrió el patio, otro acomodó los bultos que habían quedado tirados. Esteban, por primera vez en años, no se sintió un fantasma infiltrado. Se sintió parte de algo, no de un operativo, no de una misión, de una comunidad. Y aunque sabía que el CJNG no desaparecía con un solo golpe, también sabía otra cosa. Si algún día intentaban volver a tocar el rancho Las Nubes, ya no se enfrentarían solo a un cabrero con pasado de soldado. Se enfrentarían a un pueblo entero que había decidido dejar de agachar la cabeza.